nuestros tribunales e instituciones educativas que hasta la fecha ordenan por ley que se enseñe la evolución como un hecho infalible. La gente me pregunta, ¿por qué la ciencia parece estar cada vez más segura de mantener una explicación evolucionista sobre el origen de la vida? ¿Es porque tenemos más datos? No, en realidad no es eso. Es porque esa visión del mundo nos da confianza, nos atrae cada vez más, y pienso que en parte se debe a las batallas políticas sobre lo que tiene que enseñarse en las escuelas públicas. Cuando dicen que tienes que enseñar eso, entonces básicamente lo que están diciendo, en mi opinión personal, es que todos los profesores tienen que mentir, porque tienen que proclamar esa teoría que es una hipótesis de la ciencia moderna. Cuando hay otras teorías que explican mejor lo que vemos y que están excluidas. Si expusieran a los estudiantes ambas teorías para que pudieran compararlas y elegir, sería justo. Pero la forma en la que se está haciendo ahora está fuera de toda lógica. En los libros de texto no se habla de Dios, ni en los libros de texto científicos, ni en los artículos científicos. Dios no aparece. Pero, ¿y si Dios existe? Así no hay forma de encontrar la verdad. De esa forma, la visión del mundo limita las cosas. Una de las cosas que realmente aprecio de la visión bíblica del mundo y que adoptan los cristianos es que es liberadora. No podemos decir que toda la realidad es solamente lo que podemos ver físicamente. No hay nada que nos diga que esa es la única realidad. Prefiero un enfoque más amplio. Incluyamos a Dios dentro de las posibilidades y volvamos a mirar las evidencias científicas. Las evidencias científicas apuntan a Dios. Cuando alguien dice, bueno, no me voy a involucrar con la religión o con la Biblia porque no es ciencia, creo que está siendo innecesariamente limitado y elimina la posibilidad de investigar algo que puede ser real. La ciencia tiene cierto atractivo para la mente independiente y el corazón de los humanos. La ciencia es el reino de lo humano. Es lo que hemos hecho. Es lo que sabemos. Mientras que la religión, la fe, el cristianismo, es el reino de Dios. Pienso que el principal impedimento para aceptar la historia bíblica de los orígenes son las consecuencias que conlleva aceptarlo. El problema de poner a Dios dentro del debate es que inevitablemente nos recuerda la cuestión de la responsabilidad moral. Decir que hay moralidad en el paradigma evolutivo es engañarse a uno mismo. No puedes creer en un ser supremo y otros seres inferiores sin que esa relación tenga que definirse de alguna manera. Intuitivamente, reconocemos que esa es la ley moral. Es posible que no nos sintamos bien cuando somos examinados bajo esa luz. Así que para escapar del concepto de juicio, para escapar de la responsabilidad moral, hay una tendencia natural a querer olvidar al Creador. En consecuencia, cosas como la historia del diluvio, las pruebas que aún son visibles en la Tierra, son cosas para las que, a veces subconscientemente, nos gusta encontrar una explicación alternativa. Nos sentimos cómodos escapando de la idea de responsabilidad moral.
Eliminar la responsabilidad moral implica reescribir la historia del mundo, y esto es precisamente lo que ha ocurrido. Se adoptó una nueva visión del mundo, en particular una visión del mundo que no incluía la historia del diluvio, intentando así eliminar el juicio de Dios y en consecuencia toda responsabilidad moral. Pero ¿cómo es que tuvo éxito una visión tan radicalmente distinta? La oportunidad perfecta surgió hacia el final de la Edad Media. Cuando miramos la cultura popular de nuestros días, la historia del diluvio no es algo que generalmente se acepte como literal. Así que es muy fácil decir que nadie cree en eso. Bueno, eso nos lleva a preguntarnos, ¿qué pasó con los últimos miles de años? Y la respuesta es, todo el mundo cree en eso. De hecho, la historia del diluvio universal se ha escrito en todas las épocas, en las culturas de todo el mundo. Todas las culturas tienen la historia de un diluvio. Todas enseñan lecciones sobre esta historia. En cada cultura las lecciones son diferentes, pero lo creían. ¿Por qué no lo creemos ahora? A veces los estudiantes me preguntan cómo la ciencia llegó a tener el punto de vista que tiene ahora, que niega los milagros y tiene una fuerte reticencia a creer en la creación. Para comprender eso tenemos que ir a la historia. Nuestra sociedad ha estado sometida bajo toda una estructura de pensamiento intelectual fabricada y dirigida a desacreditar la historia del diluvio, la historia del mundo y la historia de la creación. El gran encubrimiento, ocultando el juicio. Toda la superficie de la Tierra ha cambiado a consecuencia de una catástrofe provocada por el agua. Y estas evidencias tan abrumadoras no pueden borrarse ni eliminarse. Así que en las mentes de los que rechazan la historia del diluvio, necesitan reinterpretarse. Y así es como pasó. Durante toda la Edad Media, algunos sectores de la sociedad eran muy autocráticos y dogmáticos y perseguían a la gente, lo que hacía que la vida fuera muy difícil para las personas. Los reprimían. ¿Y quiénes hacían eso? Bueno, eran los gobiernos y la Iglesia. Una de las cosas que el hombre más desea obtener es el dominio sobre el hombre. Durante el periodo medieval, la Iglesia era la que gobernaba el mundo. Durante la Edad Medieval, a lo largo de un periodo de 1500 años, la Iglesia Católica dominó en toda Europa. Mantuvo este dominio casi universal de forma inflexible. Durante los últimos 1500 años, uno de los escenarios de conflicto con la Iglesia Católica a la hora de desarrollar la libertad de pensamiento fue el campo de la ciencia. Son bien conocidas las historias de científicos que tuvieron conflictos con la Iglesia. Desde Galileo, pasando por Newton, Copérnico hasta Francis Bacon. Probablemente Galileo sea el más famoso. Promovió el heliocentrismo. El Sol era el centro y todos los pequeños planetas dando vueltas. Pero a la Iglesia no le gustó por diferentes ideas filosóficas. Poner la Tierra como el centro era importante desde el punto de vista filosófico. Era una marca de perfección en la creación de Dios. Y no fue popular la idea de que la Tierra no estaba donde se suponía que estaba y que los otros planetas no daban vueltas en círculos perfectos. La Inquisición llamó a Galileo, lo puso bajo arresto domiciliario, lo amenazó con severos castigos, posiblemente la muerte. Por desgracia, muchas veces recordamos esta historia para mostrar que entre el cristianismo y la ciencia hay un antagonismo que no se puede resolver. Esto no es lo que deberíamos aprender de esta lección, porque cuando vemos las enseñanzas de la Iglesia durante el medievo, en muchos casos no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia. El mundo ha estado sometido a un pensamiento religioso muy rígido.
Y cualquier cosa que se saliera de ese esquema tan restringido se consideraba que iba en contra de la verdad, en contra de Dios, contra la Biblia, y debía ser eliminado por la fuerza mediante la acción de la Inquisición y con la pena de muerte. Finalmente,